¿Alguna vez has salido de casa sin clamar por la presencia de Dios? Me gustaría invitaros a reflexionar sobre esta experiencia tan común, pero llena de profundas implicaciones. En muchos momentos de nuestra vida, la rutina nos absorbe de tal manera que olvidamos algo esencial: invocar la dirección y protección del Señor antes de dar cualquier paso fuera del hogar. Permítanme compartir con vosotros un episodio que me hizo comprender la gravedad de este acto. Una mañana tenía prisa, como tantas veces. Me levanté, preparé mi café, llegué rápido a mi coche y, sin pensarlo dos veces, salí de casa. El día parecía normal, pero algo estaba a punto de cambiar. Mientras conducía, pasé por un lugar que solía visitar, donde me encontré con una situación inesperada. Estaba ocurriendo un accidente delante de mí. Al instante, la adrenalina recorrió mis venas y la vulnerabilidad se apoderó de mí. Pensé, ¿y si me hubieran alcanzado? ¿Y si yo hubiera sido yo en el lugar de esa persona? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, por haber salido de casa sin buscar protección divina, me había expuesto a peligros que podrían haberse evitado. Y me recordó las palabras del salmista en el Salmo 121:7. El Señor te guardará de todo mal, Él protegerá tu alma. Esta verdad no es meramente poética, es un verdadero escudo frente a las situaciones adversas que enfrentamos. Miré al cielo y clamé: Señor, gracias por tu protección, incluso cuando no te busqué por la mañana. Como yo, muchos de vosotros habréis podido salir de casa en algún momento sin clamar por la presencia de Dios. Puede que no parezca importante, pero la verdad es que estas pequeñas decisiones tienen grandes consecuencias. El enemigo sabe que podemos ser vulnerables cuando dejamos atrás nuestras prácticas de oración y búsqueda de Dios. Espera, en silencio, el momento en que nos alejaremos de la protección divina. Esto es algo que debemos entender y enfatizar. Cada pequeño paso sin la dirección de Dios puede llevarnos a situaciones desastrosas. Hermanos, es imprescindible que empecemos nuestros días clamando por la presencia del Señor. Si vas por ahí pensando que todo está bajo control, recuerda que la verdad es diferente. Hay un mundo de incertidumbre y desafíos esperándonos en cada esquina, y más que nunca, necesitamos el apoyo de Dios Todopoderoso. Cada paso que damos en nuestras vidas debe estar cubierto por la intercesión y la búsqueda de la protección divina. Así que si sigues sintiendo que tienes el control, o si este mensaje suena como un recordatorio repetido, permite que el Espíritu Santo penetre en tu corazón y revele la realidad de tu vida diaria. ¿Has reconocido la presencia de Dios antes de salir por la puerta de tu casa? No subestimes eso. Nunca salgas de casa sin pedirle a Dios que se lo pida. Si continúas así, te estás abriendo a un camino que puede llevar a la angustia, el miedo y la incertidumbre. Recuerda lo que dice la palabra: el Señor te guardará de todo mal. Que esta firme verdad nos guíe en cada paso de nuestro camino diario. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados que olvidamos lo que realmente importa? La vida moderna parece arrastrarnos en diferentes direcciones y, en la prisa de la vida cotidiana, nos perdemos fácilmente en lo trivial. Suena el despertador, nos levantamos de la cama y empezamos a prepararnos para otro día. Pero déjame preguntarte, ¿alguna vez te has parado a pensar cuál es la prioridad en tu vida? ¿Dónde está tu espiritualidad en este ritmo frenético? En una etapa difícil de mi vida, me di cuenta de que había dejado a un lado algo fundamental: la oración. Estaba tan centrado en mis responsabilidades, en el trabajo y las demandas familiares, que esos momentos sagrados con Dios fueron reemplazados por la inmediatez de la vida cotidiana. Y al hacerlo, me di cuenta de que estaba perdiendo el equilibrio y la paz que solo el Señor puede ofrecer. Esta ausencia se manifestaba en pequeñas señales: problemas de comunicación en casa, desacuerdos con las personas que me rodeaban y una sensación constante de frustración. Santiago 4:8 nos enseña: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este pasaje es una invitación a la intimidad, un recordatorio de que nuestro Dios no es un Dios lejano. Quiere estar cerca de nosotros, escuchar nuestras súplicas, pero a menudo somos nosotros quienes nos alejamos. La oración, en su esencia, es nuestra manera de decirle a Dios: te necesito. Es reconocer que Él es la fuente de toda vida y la fuerza que necesitamos enfrentar cada día. Imagina lo que puede ocurrir dentro de tu casa durante una semana típica, un ciclo interminable de ajetreo y bullicio. Vas y vienes, sin tiempo para parar a rezar, para buscar la presencia de Dios.
Y en algún momento debiste sentir ese vacío, esa sensación persistente de que falta algo, aunque no puedas precisar qué es. Y quizá, solo quizá, sea porque tu vida de oración se está enfriando. La conexión que antes era vibrante se vuelve frágil, interfiriendo con la forma en que afrontas los desafíos que surgen. No ignores las señales. De repente, esos momentos familiares se vuelven tensos, empiezan a surgir discusiones por motivos inútiles, y la alegría disminuye. Puede que ahora mismo algunos de vosotros os sintáis así. Es hora de parar y reflexionar. Deja que el Espíritu Santo ilumine tu vida. Lo que puede faltar es la presencia de Dios en los pequeños detalles de tu rutina. Es fácil descartar los momentos de adoración y convivencia. Te dices a ti mismo que no tienes tiempo, que estás demasiado ocupado para parar a rezar. Pero te pregunto, ¿y si este tiempo de oración fuera la clave para cambiar todo en tu vida y en la de quienes te rodean? Presta atención a tus actitudes, a tus palabras. ¿Cuál es tu forma de vivir y expresar? ¿Has dado espacio a alianzas erróneas? Amistades que no edifican, conversaciones que roban tu paz y te alejan de la realidad de quién es Dios. Todas estas son trampas sutiles que pueden llevar al aislamiento y al frío espiritual. He pasado por eso y he visto cómo esta desconexión puede afectar no solo a nuestra vida personal, sino también a la dinámica de nuestro hogar. La verdad es que no debemos ignorar la voz de Dios. Si has sentido este deseo de regresar, si hay inquietud en tu corazón, debes saber que esto es el Espíritu Santo actuando, llamándote a volver a la intimidad con el Señor. Una vez me encontré con un compañero en una fase de gran desesperación emocional, sin saber cómo seguir adelante. Había dejado la oración a un lado y sucumbió a un ciclo de pensamientos autodestructivos. Parecía que todo a su alrededor se estaba desmoronando. La solución, aunque sencilla, era difícil de aplicar. Necesitaba volver a rezar, buscar la presencia del Señor. Recuerdo mirarle a los ojos y decirle, no estás solo y nunca lo estarás. La sombra del Todopoderoso está a tu lado. Esta frase no era solo un consuelo, era una verdad espiritual. Debemos recordar que la verdadera oración no es solo recitar fórmulas o seguir rituales, sino que es entrar en una relación genuina e íntima con Dios. Empezar cada día pidiéndole su guía puede transformar radicalmente nuestras vidas. Pasa un momento en su presencia. Reza por protección, por sabiduría, por gracia. Pregúntale, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿A dónde quieres que vaya? Esto nos lleva a reflexionar sobre si no estamos solos en esta batalla espiritual. La vida es una lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad, y la oración es nuestro arma más poderosa. El enemigo espera con ilusión alejarse del Señor, porque sabe que nos hemos convertido en objetivos vulnerables. Se esconde en distracciones y tentaciones, ansioso porque perdamos de vista lo que es verdadero y duradero, que es la presencia de Dios. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Has estado buscando acercarte a Dios? Si la respuesta es no, el Señor sigue con los brazos abiertos, listo para recibirte de nuevo. No ignores la necesidad de llorar. Lo que sientes en tu corazón ahora mismo es una llamada clara. Es como un faro que brilla en medio de la tormenta, ofreciendo luz y dirección. Nunca es demasiado tarde para volver a buscar la presencia de nuestro Dios. La oración no es una opción, es una necesidad. Hoy os invito a reevaluar vuestra vida espiritual, a volveros al Señor y a hacer de Él la prioridad en vuestra vida. No dejes que los retos y presiones de la vida cotidiana te roben la atención de lo que realmente importa, la búsqueda de la presencia de Dios. Manteneos firmes en este propósito y recordad, hermanos, al comenzar vuestro día en manos de Dios, abriréis la puerta para que Él actúe con fuerza en cada paso de vuestro camino. No te vayas de casa sin pedirle permiso a Dios. Cuando te acercas a Él, tu vida se transforma e impacta en las vidas que te rodean. Que el Señor os bendiga y que su presencia sea la luz que ilumine el camino que todos debemos recorrer. Al hablar de intercesión, es esencial reconocer que no se trata solo de orar por quienes nos rodean, sino de convertirse en un canal activo de la gracia y el poder de Dios en sus vidas. La intercesión es un acto divino que nos une unos a otros, una práctica que nos ayuda a entender que formamos parte de un cuerpo, donde cada miembro desempeña un papel clave. Recuerdo una época en la que una amiga muy querida luchaba contra una depresión severa. Se sentía perdido, sin esperanza, y la batalla que libraba en su mente le hacía creer que era una carga pesada para quienes le amaban.
Muy pronto me di cuenta de que su lucha iba más allá de lo que el ojo humano podía ver. Y en ese momento supe que no podía quedarme inmóvil, así que tomé la decisión de dedicarme no solo a rezar por él, sino a interceder eficazmente. No quería decir solo que estaba rezando, quería que sintiera el poder de la oración en acción. Romanos 8:26 nos recuerda que, del mismo modo, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos orar como deberíamos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros. ¡Qué verdad! A veces, en medio del dolor y la confusión, podemos quedarnos sin palabras, sin saber cómo rezar. Pero incluso allí, tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos y cómo llevarlo a Dios. Este pasaje me dio consuelo y confianza en que, incluso sin conocer las palabras, mi corazón podía unirse con el Espíritu en la intercesión. A partir de este entendimiento, comencé a orar fervientemente por mi amigo, pidiendo al Señor que enviara paz a su corazón, que le trajera un renovado sentido de su valor y propósito. Durante las semanas siguientes, no solo oré, sino que me rodeé de amigos y hermanos en Cristo. Empezamos a hacerlo juntos. ¡Qué acto tan poderoso! Al unir nuestras voces, creamos una cadena de intercesión que no solo elevó sus espíritus, sino que también fortalecimos nuestra fe. Imagina la escena, un grupo de personas que se reúnen regularmente, cada una trayendo sus preocupaciones y oraciones. Es en este entorno donde vemos cómo la vida de todos se ve afectada. La Biblia dice en Santiago 5:16, «Confiesad vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados». Son momentos como estos los que nos fortalecen y nos animan a mantenernos firmes en la batalla espiritual. Sabemos que tenemos un oponente actuando. Como dice 1 Pedro 5:8, «Estad sobrios, vigilad, porque tu adversario el diablo merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar». Pero debemos recordar que, por sí solo, el enemigo no puede prevalecer contra la unidad del pueblo de Dios. Justo cuando rezábamos por mi amigo, la esperanza empezó a brotar de nuevo en su corazón. Empezó a abrirse, a compartir sus dificultades y, sobre todo, a sentir que ya no estaba solo en esa tormenta. Las oraciones no solo le trajeron consuelo, sino que también le abrieron puertas para buscar ayuda profesional y recibir en su iglesia. Esto nos lleva a una reflexión importante. Necesitamos personas en nuestra vida dispuestas a rezar y ayudar a cargar con nuestras cargas. Y aquí debemos preguntarnos, ¿quién te tiene rezando y quién también puede rezar por ti? La intercesión debe ser una calle de doble sentido. En nuestro mundo contemporáneo, cada vez es más fácil sentirse aislado y solo. Por tanto, creemos un entorno de apoyo y ánimo, donde la intercesión no sea un ritual, sino un estilo de vida. La intercesión no debería ser un acto para momentos de desesperación, debe ser el tejido que mantenga unida y fuerte a la comunidad de fe. Cristo mismo es nuestro mayor ejemplo en este sentido. En Lucas 22:32, Él le dice a Pedro, «Pero he orado por vosotros, para que vuestra fe no fracase». Cristo, en su intercesión, nos muestra que no debemos luchar solos. Está constantemente a nuestro lado, rezando por nosotros y sosteniéndonos. Y cuando oramos por los demás, también sacamos a la luz las dificultades que enfrentamos. Podemos pensar que nuestras dificultades son únicas, pero al abrir nuestro corazón en oración, nos damos cuenta de que todos somos humanos, todos enfrentando batallas similares. Esta vulnerabilidad crea lazos, fortalece la unidad y nos ayuda a crecer colectivamente. Por eso, te animo a que llores en tu vida, no solo por tus problemas, sino también por los problemas de quienes quieres. Pregunta a Dios cómo puedes ser un intercesor eficaz. Establece un momento específico en tu día en el que puedas volver tu corazón al Señor y a estas personas. Y cuando sientas presión para rendirte, recuerda lo que dice Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, si no nos desmayamos, cosecharemos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y a través de la intercesión, nos utiliza como instrumentos de su gracia. Cuando intervenimos, no solo cambiamos la vida de quienes nos rodean, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. El acto de orar a menudo aporta una nueva comprensión y una nueva perspectiva sobre nuestras propias circunstancias. Así que tu vida de oración e intercesión no sea solo una práctica religiosa, sino un reflejo de la relación íntima que tienes con el Señor. Que te enroje la paz que surge del saber que estás marcando la diferencia en la vida de alguien, moldeando el futuro
y llevando esperanza a quienes están en ruinas. Te animo, entonces, a que levantes las manos en oración, a que te pongas de pie como intercesor y a confiar en que Dios escuchará tu voz. Juntos, como cuerpo de Cristo, seremos una comunidad que apoya, ama y, lo más importante, ora para que podamos caminar juntos en la verdad y en la luz que viene de nuestro Señor. Dios te bendiga en este viaje de intercesión. A medida que seguimos explorando el tema de la intercesión, es fundamental reconocer que la oración tiene el poder de desencadenar cambios significativos, no solo en nuestras vidas, sino también en las situaciones que nos rodean. A menudo podemos subestimar la capacidad de la intercesión para mover las manos de Dios y provocar transformaciones verdaderamente milagrosas. Cuando oramos con fe y determinación, somos testigos de la acción de Dios en respuesta a nuestras súplicas. Quiero que medites sobre esto. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación, como si no se pudiera hacer nada? La buena noticia es que, como creyentes, estamos seguros de que nunca nos faltan apoyo. La intercesión es un don que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. De hecho, Romanos 8:26 nos asegura que el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Esto es profundo. Dios mismo está orando a través de nosotros. Esto debería darnos valor y esperanza, porque cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu lo hace. Tomemos como ejemplo la historia de Ana, una mujer que deseaba fervientemente ser madre. En 1 Samuel 1, vemos su angustia y su clamor a Dios mientras suplicaba por un hijo. Ana no solo estaba haciendo una petición, intercedía, haciendo un voto. En medio de su dolor, dedicó a su hijo a Dios, prometiendo que si el Señor concedía su deseo, entregaría a su hijo a su servicio. La respuesta a su oración fue tan poderosa que dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. La intercesión de Jena no solo transformó su vida, sino que también tuvo efectos duraderos en la historia de la nación. Este relato toca un punto vital. Sus oraciones tienen el potencial de impactar generaciones. Cuando oramos no solo por nuestras necesidades, sino que intercedemos por nuestros hijos, amigos y comunidades, estamos moldeando la historia. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que le pedimos al Señor. ¿Estamos rezando de una manera específica e intencionada? Como Hannah, debemos ser valientes y dedicar nuestras oraciones con fe. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de llevar a las personas a la presencia de Dios en la oración. ¿Sabías que al hacerlo, en realidad estás poniendo sus vidas en manos del Creador? En Efesios 3:20, la palabra de Dios nos recuerda que aquel que puede hacer en exceso, en abundancia sobre todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Si limitamos nuestras oraciones a nuestros propios deseos y preocupaciones, necesitamos abrir nuestra visión y nuestro corazón. Dios quiere hacer infinitamente más de lo que podemos imaginar, y eso incluye a quienes necesitan intercesión en su marcha espiritual. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos tan ocupados que olvidamos la importancia de detenernos y rezar, de ser intencionados en nuestra intercesión. Recordemos que la oración es una forma de lucha. No es algo que hagamos cuando tenemos tiempo, es algo que debemos priorizar. Cuando observamos los ejemplos de intercesión en la Biblia, como Moisés, Aná y otros más como Daniel, nos damos cuenta de que algunos de ellos rezaron incluso en tiempos difíciles y de extrema presión. Daniel, por ejemplo, enfrentó la amenaza de muerte y, sin embargo, buscó a Dios en oración constante. Te animo a que reflexiones. ¿Cuáles son tus momentos, Daniel? Al reconocer los desafíos de tu vida, ¿cómo te has vuelto hacia Dios? La intercesión puede requerir sacrificios de nuestro tiempo y comodidad. Debemos estar dispuestos a arrodillarnos, a buscar el rostro de Dios y a clamar por aquellos que no pueden clamar por sí mismos. Es en este lugar de rendición donde se manifiesta la verdadera fuerza y donde nuestra intercesión se vuelve más efectiva. A menudo, las luchas más difíciles revelan la necesidad de sacar a la luz las necesidades de quienes nos rodean. Quiero compartir una historia que me ha marcado profundamente. Una vez me invitaron a una reunión de oración en una comunidad donde la violencia y el miedo eran la norma. La gente se enfrentaba a desafíos diarios y muchos se sentían sin esperanza. Durante la reunión, comenzamos a orar al unísono, poniendo ante Dios los dolores y realidades que tanto les oprimieron. ¿Y qué pasó después? En ese momento, la presencia de Dios invadió ese lugar,
y todos pudimos sentir el cambio que provocó la oración colectiva. Una parálisis en el clima de miedo y angustia. La esperanza empezó a renacer. Nuestro grito no fue en vano. Dios comenzó a actuar, y en los días siguientes la comunidad presenció un movimiento de reconciliación y paz. Eso sirvió como un recordatorio poderoso de que tenemos un Padre que se preocupa por nuestras circunstancias. El impacto de la intercesión es real y puede ser esa luz en la vida de alguien. Mientras escuchas este mensaje, alguien puede estar esperando una oración tuya. Alguien puede estar luchando con dolor y confusión y necesitar que tú interviejas en ese hueco e intervengas. La intercesión es el acto de defender a otro, y esto no solo cambia vidas, sino que también fortalece nuestro propio espíritu. ¿Recuerdas la historia del buen samaritano? No solo vio al hombre herido en el camino, sino que se detuvo para cuidarlo. El samaritano no buscaba solo un traductor de oraciones o alguien a quien gritar, «Dios mío, salva a este hombre». Actuó y su acción se convirtió en un testigo poderoso. En Lucas 10:37, Jesús nos pregunta, ¿cuál de estos tres os parece que fue el vecino del hombre que cayó en manos de ladrones? La respuesta es sencilla, el que tenía compasión. Por lo tanto, no solo debemos rezar, debemos demostrar nuestra fe en la acción. La intercesión es una invitación a vivir con compasión. Necesitamos mirar a nuestro alrededor, ver qué está haciendo Dios y estar dispuestos a involucrarnos. Es cuestión de tender la mano y entrar en la vida del otro, aunque nos cueste algo. Como intercesores, somos agentes de transformación, y es en este papel donde encontramos nuestro verdadero propósito. Por eso, os animo a que no subestiméis vuestra capacidad para cambiar el mundo con vuestras oraciones. Pon lo que más pesa en tu corazón ante Dios. Está escuchando. Y mientras te comprometes con la intercesión, prepárate para ver lo que Dios puede y querrá lograr a través de tu fe. Que tu llamado a la intercesión resuene a lo largo de tu vida. Eres un instrumento en manos del Señor, y juntos podemos transformar esta comunidad y este mundo. Dios te bendiga. Mientras seguimos explorando la profundidad de la intercesión, me gustaría reflexionar sobre la transformación que se produce en nuestro interior cuando nos dedicamos sinceramente a esta práctica. La intercesión no es solo un acto de fe dirigido a los demás, sino también un medio por el cual Dios nos moldea y transforma. Cuando abrimos nuestro corazón en oración, permitiendo que el Señor actúe a través de nosotros, nuestra perspectiva y, sobre todo, nuestra espiritualidad se elevan a nuevas alturas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos recuerda, «Alegraos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todas las cosas». Este pasaje nos enseña la importancia de una vida que esté constantemente conectada con Dios, no solo en momentos de necesidad, sino en todo momento. Cuando oramos sin cesar, desarrollamos un corazón intercesor, capaz de percibir el dolor de los demás, lo que nos lleva a nuestra siguiente reflexión. ¿Cómo se convierte la intercesión en un vector de transformación en nuestras propias vidas? Pensemos en la experiencia de Job. Cuando enfrentó una de las mayores crisis de su vida, una de las cosas asombrosas que ocurrió fue que, incluso en medio de su dolor y sufrimiento, Job rezó por los amigos que venían a visitarle. En Job 42:10, la palabra dice, «Y el Señor volvió el cautiverio de Job cuando oraba por sus amigos, y el Señor también le dio a Job el doble de lo que había dado antes». ¡Qué verdad tan poderosa! La intercesión no solo conduce a la sanación y restauración del otro, sino que, sorprendentemente, también aporta restauración a la intercedencia. Job no esperó a que su propio dolor terminara, se volvió hacia otros en su necesidad y su obediencia resultó en una poderosa intervención divina. Puede que pienses, es precioso, pero ¿cómo puedo rezar realmente por alguien que está luchando si yo mismo estoy lidiando con mis propios problemas? La respuesta está en la disposición de tu corazón. Cuando nos establecemos como siervos, dejando a un lado nuestras propias preocupaciones, es en esta postura donde encontramos las promesas de Dios. En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta a no mirar lo que es suyo, sino también lo que pertenece a los demás. Esta actitud de humildad es esencial para que la intercesión se convierta en una práctica diaria en nuestro camino espiritual. En muchas culturas y sociedades, la práctica de compartir las cargas de los demás tiene una capacidad extraordinaria para aliviar la carga que sentimos. Cuando piensas en la lucha de otra persona, cuando lo haces desde el corazón, empiezas a ver la vida a través del prisma del amor y la compasión.
La intercesión es, en sí misma, un acto de amor. Y no es solo un amor abstracto, sino un amor que se pone en marcha, un amor que actúa, que busca traer cambio y esperanza. Lo más probable es que conozcas a alguien que se sienta atraído por la espiritualidad, pero que puede perderse en el camino. Estas personas anhelan un poco de esperanza en sus vidas. ¿Y qué podemos hacer? En Hebreos 10, 24, 25 se nos llama a considerarnos unos a otros para despertar el amor y las buenas obras, no renunciando a la reunión de reunirse, como algunos tienen la costumbre, sino reprendiéndose unos a otros. Aquí tenemos un doble llamamiento: interceder en oración y congregarse en acción. No debemos olvidar que la intercesión no es solo sobre nosotros, sino que es una vocación mayor. Está intrínsecamente ligado al cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta misión. Cuando nos unimos en oración, somos como un ejército que avanza, y esa unidad es poderosa. Recuerdo un evento de oración en mi comunidad donde se reunieron cientos de personas. Lo que empezó como una simple oración empezó a convertirse en un movimiento. Cada uno intercede, sin esfuerzo, en nombre de familias, amigos e incluso países lejanos. A medida que se elevaban las voces, la atmósfera se volvía cargada con el poder de Dios. Ocurrió algo indescriptible. Las vidas cambiaron, se fortalecieron los lazos y muchos se entregaron a Cristo. Y eso es exactamente a lo que Dios nos llama a hacer. Nos llama al compromiso, a la oración en unidad, a la búsqueda de su rostro y a la transformación por medio del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo puede tener una influencia incalculable en nuestro mundo. ¡Qué responsabilidad y qué privilegio! Y cuando esto ocurra, debemos estar preparados, porque la intercesión también puede traer confrontaciones. Recuerda que cuando Daniel oró por su nación, enfrentó resistencia espiritual. En Daniel 10 pasó días en oración y ayuno cuando enviaron los ángeles, pero el príncipe de Persia se resistió. Esto nos enseña que, aunque intercedamos, debemos ser conscientes de la guerra espiritual que a menudo no vemos. A veces puede parecer que nuestras oraciones están siendo ignoradas o pospuestas. Pero recuerda, Dios siempre está escuchando. La respuesta puede estar en camino, aunque parezca que el tiempo se está retrasando. Nuestra fe a menudo se pone a prueba. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero debemos seguir orando con la seguridad de que, en el momento oportuno, Dios moverá su poder. Cada viaje de intercesión puede convertirse en una superación cada vez que nos entregamos a Él. Cuando nos presentamos como intercesores, consagrando nuestras vidas en oración, Dios transforma no solo las vidas con las que intercedemos, sino también nuestras propias almas, y nos recuerda que su poderosa mano está siempre en acción. ¿Qué tal si te comprometes hoy? Y si pones en tu lista de oración no solo tus necesidades, sino también las de los demás, hazlo con intención, con fe. Tómate un tiempo cada día para interceder tanto por quienes conoces como por quienes no, extendiendo tus oraciones a los acontecimientos mundiales y orando específicamente. La intercesión es una llave que abre puertas e ilumina vidas en la oscuridad. No subestimes tu papel. Debes saber que tus oraciones tienen poder. Dios puede usarte para cambiar el rumbo de la vida de alguien, ya sea la voz que clama, la mano que ayuda y, sobre todo, ser un intercesor. Y recuerda, cuando empezamos a ver nuestras oraciones como el comienzo de algo que Dios va a hacer, nuestros corazones se renuevan y nuestras vidas se transforman. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Que Dios te bendiga en tu camino de intercesión, que se te abran los ojos a las necesidades que te rodean y que tu corazón se llene de compasión y valor. Juntos, como cuerpo de Cristo, sigamos luchando en oración y acción, porque sabemos que nuestro Dios es capaz de realizar milagros. A medida que profundizamos en el camino de la intercesión, quiero que reflexionemos sobre cómo esta práctica no se limita a nosotros, sino que se conecta con el gran plan de Dios para la humanidad. La intercesión parece un acto personal, pero en realidad es una parte vital del plan divino. Nos invita a participar en la obra que realiza en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Cuando miramos la Biblia, encontramos una y otra vez ejemplos de hombres y mujeres que intercedieron mutuamente, y esto provocó un cambio profundo y duradero. Piensa en el rey David, por ejemplo. En 2 Samuel 12, no solo enfrentó sus fracasos y pecados, sino que también intercedió por su hijo Adonías, pidiendo a Dios que lo protegiera. David sabía que, incluso cuando él mismo cargaba con sus propias consecuencias, seguía teniendo el deber de clamar por quienes amaba. La intercesión no es solo un acto de empatía,
Es una experiencia que nos recuerda que todos estamos conectados. Uno de los mensajes más profundos de intercesión es que, en lugar de centrarnos solo en nuestros propios problemas, estamos llamados a desviar nuestra atención hacia los problemas de los demás. Cuando hacemos esto, encontramos un renovado sentido de propósito. Podemos sentirnos abrumados por las batallas que enfrentamos, pero cuando empezamos a rezar por los demás, nos damos cuenta de que no estamos solos. Abrimos nuestro corazón al dolor y la realidad de la vida de nuestros hermanos y hermanas, haciendo que nuestras propias luchas parezcan más ligeras. Recuerda lo que dice en 1 Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y las preocupaciones de los demás a Dios, encontramos alivio no solo para nosotros mismos, sino también para quienes estamos orando. La intercesión nos enseña a mirar más allá de nuestro pequeño mundo y a entender que hay una comunidad de fe a nuestro alrededor, todos luchando y buscando a Jesús. El impacto de la intercesión se manifiesta en diferentes niveles. Primero, aporta consuelo y esperanza a quienes están luchando. Segundo, y igual de importante, nos transforma. Cuando enseño sobre la intercesión, a menudo insisto en que este proceso es un acto de renuncia y rendición. Cuando me comprometo a rezar por otro, básicamente pongo los intereses de esa persona por encima de los míos. En Juan 15:2-13, Cristo nos recuerda: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No hay mayor amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Esto nos muestra el estándar más alto. Interceder es, en cierto sentido, entregar una parte de nosotros mismos a los demás. Debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene un papel en esta gran imagen divina. En Efesios 4:12-13, Pablo afirma que el propósito de edificar el cuerpo de Cristo es la propia obra del ministerio. Cada uno de vosotros aquí tiene un don sobrenatural con el que interceder, y cuando unimos estos dones en unidad, nos convertimos en un poder formidable en manos de Dios. Lo que ocurre en los entornos de oración, cuando todos están unidos e intercediendo unos por otros, es tan profundo y transformador. Y es como una sinfonía en la que cada uno contribuye con su tono y melodía, creando una armonía que glorifica a Dios y derrama su gracia sobre todos nosotros. En este contexto, quiero animarte a que seas intencionado. No basta con rezar superficialmente. Necesitamos entrar en la presencia de Dios con un propósito claro. Dedícate a interceder por quienes enfrentan desastres económicos, crisis de salud, problemas familiares o crisis de fe. Cuando haces esto, te conviertes en la voz de esperanza para quienes lo necesitan, y esto no debe considerarse una carga. Al contrario, se convierte en un privilegio. De hecho, la intercesión genera un pacto entre tú y aquellos por quienes oras. Empiezas a ver sus vidas a través de los ojos de Dios. Podemos usar el ejemplo de Jesús, que intercedió por el mundo. No solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que nos presenta constantemente ante el Padre. Hebreos 7:25 nos dice que Él puede salvar hasta el extremo a los que vienen a Dios por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Si nuestro Señor es un intercesor, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? Cuando nos tomamos tiempo para orar, nos moldeamos a la semejanza de Cristo. Otra cosa a tener en cuenta es cómo la intercesión puede afectar nuestra mentalidad y acciones en otros aspectos de nuestra vida. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, nos enfrentamos a nuestras propias debilidades y carencias. Esto nos ayuda a mantenernos humildes y dependientes de Él. Si miramos Romanos 12:2, encontramos la exhortación a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Así es como Dios nos forma a través de la intercesión. No toda oración, cada grito, no es en vano. Todo forma parte del plan de Dios para transformarnos y usarnos para su gloria. Así que cuando hablamos de interceder, también hablamos de nuestra propia transformación espiritual. Debemos hacerlo con humildad, esperanza y fe. Como dice el apóstol Pablo en su carta a Filipenses 4:6-7, no os preocupéis por nada, pero en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, que tus peticiones sean conocidas por Dios. Al hacerlo, encontramos paz en medio de las tormentas. Por último, os invito a reflexionar y a comprometeros de nuevo con este viaje de intercesión. Si Dios te llama a entrar en ese hueco por alguien, no dudes. Esta es una llamada para cada uno de nosotros, y juntos nos convertiremos en agentes de cambio, no solo en la vida de las personas que amamos, sino también en nuestras comunidades y en el mundo.
Recuerda, la intercesión es una luz en medio de la oscuridad, y tus oraciones pueden cambiar el destino de alguien. Que Dios nos bendiga y guíe en este camino, dándonos la fuerza y el valor necesarios para ser intercesores eficaces y fieles. Que nuestras vidas se conviertan en reflejos de su gracia y transformación, para que muchos lleguen a conocer y experimentar su bondad. Amén. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la intercesión, es esencial destacar que esta práctica no es solo un deber, sino un ministerio poderoso y transformador. La intercesión nos conecta no solo con Dios, sino también con los corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Se nos llama a ser defensores, a alzar la voz en favor de quienes a menudo no tienen la fuerza para clamar. La palabra de Dios nos revela esta verdad a lo largo de las Escrituras, y esto debería motivarnos a participar activamente en este ejercicio espiritual. Una de las figuras más representativas de la intercesión en la Biblia es Moisés. En Éxodo 32 vemos a Moisés que, cuando baja de la montaña y se da cuenta de que el pueblo se ha desviado por adorar un ídolo, clama a Dios en su nombre. Su oración fue tan ferviente que el Señor respondió, y Moisés se interpuso entre el pueblo y el Señor, suplicando misericordia. Esto es lo que significa ser un intercesor, ponerse en el lugar de otro, asumir tus dolores y presentar esas súplicas ante Dios. La postura de Moisés nos enseña que la intercesión a menudo requiere sacrificio y compasión, un corazón que se preocupa y es sensible al sufrimiento ajeno. Es importante entender que la intercesión no consiste solo en pedirle algo a Dios. También se trata de estar en sintonía con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Cuando intercedemos, estamos llamados a discernir la voluntad de Dios. En Romanos 8:27, vemos claramente que quien busca en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque es según la voluntad de Dios que intercede por los santos. Esto nos recuerda que la intercesión efectiva está ligada a una relación íntima con el Señor. Necesitamos estar en oración constante y leer su palabra para poder entender mejor qué y cómo debemos intervenir. En Lucas 22:32 encontramos a Jesús diciéndole a Pedro, «Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido que os tamice como trigo, pero he rezado por vosotros para que vuestra fe no falle». Aquí vemos la intercesión en acción una vez más. Jesús sabía que Pedro enfrentaría desafíos, pero no le dejó solo, rezó por él. Esto nos muestra que la intercesión no es solo un acto de amor, es un ministerio al corazón de Dios. Y si nuestro Maestro y Señor se dedicó a orar por Pedro, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos en orar los unos por los otros? Cuando nos comprometemos a interceder, nos llevamos a buscar la justicia y la misericordia de Dios en quienes carecen de su gracia. Esto está en línea con lo que encontramos en Miqueas 6:8, donde dice, «Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor te exige, sino que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios?» La intercesión es una manifestación práctica de la justicia y la misericordia de Dios en acción. Es una práctica que debería surgir del amor en nuestro corazón, llevándonos a actuar en favor de quienes lo necesitan y a posicionarnos como portavoces de la verdad divina. Esta es una llamada que todos debemos hacer nuestra. Así que pregunto, ¿quiénes son los que están en tu corazón? ¿Por quién se te llama a interceder? No dejes que el miedo o la duda te impidan buscar el rostro de Dios en nombre de los demás. Seamos como Pablo en sus cartas. Siempre incluía oraciones por los demás. Escribió no solo sobre sus propias dificultades, sino también sobre la importancia de elevar a los demás en la intercesión. En Efesios 1:15-16, Pablo expresa, «Por eso yo también, oyendo la fe que hay entre vosotros en el Señor Jesús y vuestro amor por todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros, mencionándoos en mis oraciones». Esta práctica de Pablo debería resonar en nuestros corazones como un requisito de nuestra propia fe. No importa la situación que tengáis tú o tus hermanos, siempre hay un espacio para la intercesión. Las crisis en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean son las oportunidades perfectas para mostrar el amor de Dios en acción. En lugar de permitir que los problemas nos desanimen, deberíamos verlos como invitaciones a interceder. Con la oración, abrimos puertas para que lo sobrenatural de Dios entre y transforme la situación, trayendo paz en medio de la tormenta y esperanza en medio de la desesperación.
Considerad también las palabras de Santiago 5:16, que nos dicen: Confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de los justos tiene mucho efecto. Tenemos el poder de lograr un cambio real mediante la intercesión. Puede sanar corazones rotos, restaurar relaciones y traer arrepentimiento y transformación a la vida de las personas. Cada vez que rezamos por alguien, ralentizamos el ciclo de dolor y comenzamos un nuevo camino de esperanza y sanación. Y mientras oramos, no debemos olvidar las promesas de que estamos dando a Dios la oportunidad de trabajar. En Jeremías 29:11, el Señor declara: Porque sé lo que pienso de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Desea vernos prosperar, y al interceder, participamos en la realización de este propósito. Por tanto, atrevámonos a creer en la soberanía de Dios y en su capacidad para actuar en cualquier circunstancia. Es vital que no nos dejemos llevar por el desánimo, sino que realmente permanezcamos firmes en la oración. A menudo podemos sentirnos impotentes, pero la verdad es que nuestras oraciones son poderosas, porque están en manos de un Dios todopoderoso. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien a través de tu intercesión. Cada vez que te pones de pie en oración, te conviertes en un instrumento en manos de Dios que trabaja para cumplir sus propósitos. Al cerrar esta reflexión sobre el poder de la intercesión, os invito a reevaluar vuestro compromiso con esta práctica vital. Esta es una llamada no solo a interceder por uno mismo, sino a convertirse en un defensor activo de las necesidades de los demás. Oremos juntos, confiando en que nuestra fe, nuestros gritos y nuestras peticiones llegarán al corazón de Dios. Que seamos una comunidad conocida por su intercesión, una luz en la oscuridad y un reflejo de la gracia y bondad de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y fortalezca en nuestro camino. Amén. Mientras seguimos reflexionando sobre la intercesión, me gustaría culminar este camino posicionando nuestras oraciones de intercesión a la luz del llamado mayor que tenemos como cuerpo de Cristo. Recuerda que la intercesión es más que un simple acto de oración. Es una práctica transformadora que moldea no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Al observar las vidas que se entrelazan con la nuestra, nos damos cuenta de que la intercesión es un puente que nos conecta con los corazones y las luchas de los demás, y es una manifestación de la grandeza del amor de Dios. Consideremos de nuevo el ejemplo del apóstol Pablo. En sus cartas, Paul recordaba a menudo a las comunidades que había fundado su constante intercesión por ellas. En Colosenses 1:9 menciona que no deja de orar por ellos y de pedir que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La vida de Pablo sirve como un modelo claro y poderoso para nosotros, pues mostró que la intercesión no era una actividad periódica, sino una forma continua de vivir y amar. ¿Sabes? Muchas veces podemos sentirnos agotados, como si nuestras oraciones no tuvieran efecto. Cuando esto ocurre, es fundamental recordar que la intercesión está arraigada en una relación continua con Dios. Dios no solo es el receptor de nuestras peticiones, Él también es quien nos fortalece y nos anima a continuar en medio del cansancio espiritual. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos. Esto significa que, aunque las respuestas a nuestras oraciones no lleguen en la forma y el momento que deseamos, debemos seguir perseverando en la fe. Un aspecto increíblemente poderoso de la intercesión es que nos da esperanza cuando parece que todo está perdido. Veamos la historia de Ezequías, el rey de Judá. En 2 Reyes 19, Ezequías recibió la noticia de que Asiria había sitiado Jerusalén y que la destrucción era inminente. ¿Qué hizo Ezequías? No se dejó llevar por la desesperación, en cambio, buscó al Señor. Con fervor, oró y recordó a Dios las promesas hechas a su pueblo. Y como resultado, Dios escuchó y respondió a su intercesión. Este relato nos enseña que Dios es un Dios que responde. Cuando miramos nuestros propios desafíos, podemos sentirnos muy débiles, pero las oraciones que rezamos tienen poder. Cuando intercedemos, en realidad lo estamos poniendo en manos de un Dios que actúa y transforma. Es cierto que enfrentamos muchas batallas, y cada uno de nosotros tiene desafíos que pueden hacernos sentir derrotados. Pero al mismo tiempo, la intercesión nos ofrece un espacio donde podemos intercambiar nuestras debilidades por su fortaleza. 2 Corintios 12:9.
Nos da la seguridad de que mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y alguien aquí necesita escuchar esto ahora. Tu limitación no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. Además, la intercesión nos desafía a luchar agresivamente contra las fuerzas espirituales que intentan separarnos del amor de Dios. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Cuando entramos en la intercesión, no solo rezamos, también estamos reconociendo que hay una batalla continua que requiere nuestras voces, acciones y, sobre todo, nuestra fe. Esta es una lucha de fe que se refleja en nuestras oraciones. Al interceder, también debemos estar atentos a las señales de Dios que nos rodean. A veces, las respuestas a nuestras oraciones se camuflan en medio de circunstancias difíciles. Como intercesores, debemos permanecer abiertos al Espíritu Santo, dispuestos a reconocer las oportunidades y las direcciones que nos da. Su movimiento puede no ser visible a simple vista, pero siempre está en acción, incluso cuando no podemos ver. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a actuar como rezamos? La intercesión no es solo palabras, es un llamado a la acción. Por ejemplo, puede que estés rezando por alguien enfermo, pero ¿has ofrecido ayuda de manera práctica? Esto puede ser una visita, comer o simplemente acompañar a esa persona en sus necesidades. Como Jesús nos mostró en su propia vida, la compasión y la acción van de la mano. La intercesión debe empujarnos a ser la respuesta a lo que buscamos en la oración. Ahora, al mirar hacia el futuro, necesitamos reafirmar nuestras intenciones. Te invito a convertirte en un intercesor proactivo. Haz una lista de personas, comunidades o situaciones que necesitan tus oraciones. Pide al Señor que abra los ojos para ver dónde quiere que te coloques como intercesor y agente de cambio. No subestimes la influencia que puedes tener a través de la oración. No importa cuán grandes o pequeñas sean las dificultades que te rodean, cada grito, cada súplica es un paso hacia la transformación. Recordemos también el ejemplo de Noé, que, incluso rodeado de incredulidad y desprecio, siguió predicando y construyendo el arca. Intercedió por sanación y salvación en medio de un mundo que se alejaba de Dios. Esta perseverancia y determinación son un desafío luminoso para nosotros. A veces, podemos sentir que las cosas están lejos de cambiar, pero la intercesión nos motiva a mantenernos firmes, creyendo que Dios tiene el control, incluso en medio del caos. En tiempos de crisis, la resiliencia y la perseverancia en la intercesión son esenciales. Interceder por quienes amamos nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. La oración es nuestro propósito, y cada oración que rezamos es un eco que resuena en el cielo. Por último, al cerrar esta reflexión, quiero animar a todos a unirse a la práctica de la intercesión. Al hacer esto juntos como familia, nos fortalecemos, apoyamos a otros y demostramos el amor que Dios nos ha concedido. Mantengamos los ojos abiertos y el corazón disponible, listos para actuar en respuesta a la oración. Que nuestras voces sean el grito de esperanza que este mundo necesita. Que nuestra intercesión no solo provoque cambios en nosotros, sino que también transforme vidas, haciendo que la luz de Cristo brille más intensamente en nuestro interior. Amén. A medida que profundizamos en este llamado a la intercesión, es esencial que entendamos que nuestras oraciones no son meras formalidades, sino expresiones de fe que tocan el corazón de Dios e influyen en el mundo que nos rodea. Nadie debería sentirse desanimado o incapaz. El Señor mismo nos asegura que Él escucha y que su disposición es siempre responder al clamor de quienes buscan su rostro. Cada intercesor tiene un papel vital y cada voz se une en una poderosa sinfonía de esperanza y transformación. Consideremos la historia de la intercesión de Abraham. En Génesis 18, encontramos a un Abraham que se presenta ante Dios para interceder por la ciudad de Sodoma, pidiendo al Señor que perdone la ciudad, aunque él conociera la maldad que existía allí. Clama, discutiendo con Dios, recordándole sus atributos de justicia y misericordia. Eso es genial. Vemos que la intercesión no es solo un acto de oración pasiva, sino una búsqueda activa de la misericordia de Dios. La petición de Abraham fue audaz, y sin embargo, Dios estuvo dispuesto a escuchar y considerar su intercesión. Esta narrativa nos muestra que, al presentarnos ante Dios,
nuestros corazones se convierten también en corazones de transformación y misericordia para quienes nos rodean. Así que, al interceder, deberíamos preguntarnos, ¿estamos haciendo esto con el corazón roto y compasivo? La intercesión debe ir acompañada de la intención de reflejar el amor del Padre en nuestras vidas. Es una invitación a sentirnos llenos del deseo de ver transformación, y esto debería motivarnos a actuar. Si profundizamos en la vida de Jesús, nos damos cuenta de que, mientras estuvo aquí en la tierra, no solo oró, sino que también tuvo compasión por las multitudes. En Mateo 9:36 vemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y exhaustas, como ovejas sin pastor. Y al ver esta necesidad, no solo oró, sino que también llamó a sus discípulos a participar en la misión de alcanzar a los perdidos. Esta compasión nos llama a la acción. Así que cuando te pongas en intercesión, pregúntate cómo puede traducirse eso en acciones prácticas. No se trata solo de rezar por alguien enfermo, sino también de ofrecer ayuda en forma de comida, ayuda, llamada telefónica o incluso una visita. La intercesión debe manifestarse no solo en nuestros labios, sino en nuestras manos y corazones. Cuando nos volvemos proactivos en nuestro amor y acción, de hecho, estamos siendo la respuesta a las oraciones que oramos. Además, es importante recordar que la intercesión no se limita solo a nuestros amigos o familiares. Debemos ampliar nuestro enfoque, porque quienes lo necesitan están más allá de nuestro círculo inmediato. Piensa en las circunstancias del mundo actual y considera las diversas situaciones que exigen nuestra oración. Las guerras, tragedias naturales, crisis políticas y personas que sufren por diversas razones necesitan nuestras voces de intercesión. En el Salmo 122.6 se nos instruye a orar por la paz de Jerusalén, demostrando que la intercesión debe incluir oraciones por instituciones, gobiernos y países. Tener esta perspectiva global en nuestro corazón es esencial, ya que nos ayuda a visualizar la plenitud del amor de Dios, derramándose sobre todas las naciones. Así que, al crear tu lista de oración, incluye incluso a aquellos que podrías considerar enemigos, como nos enseña en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto nos enseña que la intercesión es un nivel superior de amor, ya que implica un deseo genuino de ver incluso a quienes no estamos de acuerdo experimentar el amor y la misericordia de Dios. La oración por quienes nos hacen daño no solo aporta sanación a nuestro corazón, sino que también abre puertas a la reconciliación y la restauración. Otro punto esencial a considerar es el papel del culto durante la intercesión. Cuando unimos nuestras voces en alabanza, creamos un ambiente propicio para que nuestras oraciones se eleven ante el Señor. En Hechos 16 leemos sobre Pablo y Silas, quienes, en medio de su encarcelamiento, alabaron a Dios. Y en ese momento, Dios respondió con un terremoto que abrió las puertas de la prisión y les dio libertad no solo a ellos, sino también al carcelero y a su familia. La adoración tiene un poder transformador que nos ayuda a ver la acción de Dios, incluso en nuestras situaciones más difíciles. Por lo tanto, unir la alabanza con nuestra intercesión es una práctica poderosa que debemos adoptar en nuestras vidas. Mientras construimos esta comunidad de intercesores, animo a todos a buscar contacto y conexión con otros que comparten esa misma pasión. Formad grupos de oración, donde os reunáis semanalmente o incluso diariamente para llevar las necesidades de los demás al Señor. Este apoyo mutuo aumenta nuestra fe y confianza en Dios y nos fortalece mientras intercedemos juntos. La unión de nuestras voces suena como un poderoso grito que resuena en el cielo, y a lo largo de este camino, recuerda que los efectos de la intercesión no siempre son visibles de inmediato. A menudo puede llevar tiempo ver los cambios que tanto deseamos. En Hebreos 11:1, aprendemos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Por lo tanto, la intercesión es una práctica que implica paciencia y perseverancia. Sigamos clamando, manteniendo la mirada fija en la promesa de Dios, sabiendo que Él siempre está en movimiento, incluso cuando no le vemos. Te invito a que te tomes el tiempo ahora para comenzar este compromiso, de convertirte en un intercesor más activo. Coge un cuaderno y empieza a anotar por los que quieres rezar. Coloca instrucciones específicas junto a cada nombre. ¿Qué tipo de oración necesitarás para orar por ellos? ¿Qué tipo de necesidades tienen? ¿Puedo hacer algo práctico en respuesta a esto? Elige un lugar y un momento específicos donde te involucrarás en oración e intercesión
y sé fiel a ese compromiso. A veces, un simple acto de dedicar tiempo al Señor puede provocar una transformación significativa en tu propia vida y en la de los demás. Por último, mientras caminamos juntos en este camino de intercesión, que siempre nos animemos a saber que formamos parte de un plan mayor. Nuestras oraciones no son vacías ni inútiles, sino que resuenan en el corazón del Creador, que se preocupa profundamente por nuestras vidas y por las vidas de los demás. Que nuestras vidas se conviertan en una luz de verdad, amor y unidad, reflejando la esencia de Cristo. Abramos nuestras voces y corazones para convertirnos en instrumentos en manos de Dios, participando en la gran obra de intercesión. A través de nuestras oraciones, que la luz de Cristo brille en un mundo que tanto necesita esperanza y transformación. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de intercesión, es vital recordar la esencia fundamental de esta práctica, la conexión íntima con Dios. La verdadera intercesión es el resultado de una relación profunda y continua con nuestro Creador. Cuando oramos, no solo buscamos respuestas a nuestras peticiones, buscamos el corazón de Dios. La intercesión es una forma de unir nuestras preocupaciones y anhelos con el propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. La Biblia nos ofrece varias historias que nos inspiran a profundizar en esta relación. Uno de los pasajes más impactantes en este sentido es la conversación entre Dios y Moisés en Éxodo 32. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Moisés se levantó en intercesión, pidiendo a Dios que no destruyera al pueblo, sino que tuviera misericordia. La audacia de Moisés en su grito revela la intimidad que tenía con Dios, hasta el punto de impedirle actuar según su justicia, apelando a su misericordia. Esta escena nos enseña que la intercesión puede tener implicaciones esenciales no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de naciones y pueblos enteros. Como Moisés, estamos llamados a estar en el hueco. En Ezequiel 22:30, Dios busca a alguien que esté dispuesto a plantarse en el hueco ante Él, en nombre del pueblo. Lo que debemos entender es que esta es una responsabilidad que debemos asumir. Cada uno de nosotros tiene el potencial y la capacidad de ser instrumentos en manos de Dios. Aunque nuestra visión momentánea nos diga que una situación es imposible de revertir, la intercesión nos permite mirar a través del prisma de la gracia y el poder del Señor, que es capaz de restaurar incluso las situaciones más desesperadas. Mientras oramos, es esencial que también estemos bien informados sobre las realidades que nos rodean. Vivimos en un mundo que clama por esperanza y necesidad. Debemos ser intencionados en nuestras oraciones, reconociendo que hay muchos que deben ser el objetivo de nuestra intercesión. Esto incluye a familiares, amigos e incluso a quienes parecen distantes u hostiles. Es el amor de Cristo el que actúa cuando oramos por aquellos que no le conocen, que viven sin esperanza. En la práctica, esto puede ser una simple petición en tu lista de intercesión, para que puedas recordarte constantemente clamar por su salvación. Además, la intercesión requiere que tengamos un corazón dispuesto a escuchar. A menudo, en nuestros momentos de oración, podemos perdernos en palabras y peticiones, y olvidamos permitir que Dios hable a nuestro corazón. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Es un recordatorio poderoso de que nuestra oración debe ser un diálogo vivo, donde estemos tan dispuestos a escuchar como a hablar. Es necesario silenciar nuestras mentes y corazones para ser receptivos a la guía del Espíritu Santo. En Lucas 11:9-10, se nos promete que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si llamamos, la puerta se nos abrirá. Esto es un llamado a la persistencia. No nos desanimemos si las respuestas no llegan de inmediato. La oración es un viaje, y la fidelidad en la oración es lo que nos prepara para las promesas que Dios tiene para nosotros y para quienes oramos. A veces la respuesta no llega en la forma que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Por tanto, mantengamos firmes la promesa de que Él escucha y responde. Al mirar nuestro papel como intercesores, no podemos ignorar la importancia de la unidad. La intercesión es más poderosa cuando nos unimos en oración, formando un ejército espiritual. En Mateo 18:19-20, Jesús dijo: «En verdad os digo, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pregunten, será por ellos por mi Padre que está en los cielos.
Cuando abrimos nuestros corazones juntos, los cielos se mueven en respuesta a nuestra unidad y a la fuerza de nuestras súplicas. Participa en grupos de oración, anima a la oración en familia o incluso con compañeros de trabajo. La comunión y la unidad en la oración crean un ambiente que realza el poder de Dios. Cada vez que nos reunimos para orar, lo hacemos en el nombre de Jesús, y por eso tenemos el privilegio de acceder a Él. Cuando oramos juntos, estamos uniendo nuestras voces en un grito colectivo y poderoso, que resuena donde quiera que nuestros corazones se entrelacen en un solo propósito. Un ejemplo llamativo del poder de la oración en la unidad se encuentra en la historia de Pedro, que fue encarcelado. En Hechos 12, leemos que la iglesia se reunió en ferviente oración a Dios por él. Mientras Peter estaba en las mazmorras, intervinieron y las puertas de la prisión se abrieron. Esto nos enseña que cuando oramos de manera unificada, ocurren milagros y nuestro Dios actúa de manera poderosa. Por tanto, mientras continuamos nuestro camino de intercesión, que seamos atentos y vigilantes, captando la realidad espiritual que nos rodea. Sabemos que enfrentamos desafíos espirituales. Por lo tanto, nuestra intercesión debe ser guiada por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra. Como nos enseña Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales que habitan en los reinos celestiales. Conocer la primera línea de la batalla es esencial para que nuestra intervención sea aún más efectiva. Para concluir nuestro bloque, quiero centrarme en la importancia de cultivar un espíritu agradecido en nuestra vida de oración. Es fácil dejarse llevar por las dificultades y las peticiones interminables, pero la gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Siempre debemos recordar las bendiciones que ya hemos recibido y estar agradecidos por ellas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos instruye a alegrarnos siempre, a orar sin cesar, y en todo a dar gracias. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Así que podamos, al reunirnos en oración e intercesión, hacerlo con corazones agradecidos, conscientes de lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Alimentemos a nuestros espíritus con gratitud, sabiendo que la intercesión no es una tarea pesada. Es un privilegio dar voz a nuestro amor y compasión. Ojalá, al buscar al Señor e intercedermos, la luz de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros, y que seamos puentes de esperanza para quienes más necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Intercedamos con valor, amor y fe. Amén. A medida que profundizamos en la práctica de la intercesión, debemos recordar que esto no es solo una función que desempeñamos. Es una expresión de nuestra relación íntima con Dios. Interceder es entrar en los huecos, buscando el rostro del Señor en nombre de otros, y en este acto se nos recuerda nuestro propósito mayor, ser canales del amor y la justicia de Dios. La intercesión es una herramienta poderosa que Dios utiliza para manifestar su reino entre nosotros. Consideremos el ejemplo de Moisés, que a menudo se presentaba como el intercesor del pueblo de Israel. En Éxodo 32, cuando Dios estaba a punto de destruir al pueblo debido a su idolatría, fue la intercesión de Moisés la que cambió el curso de la acción divina. Él clamó: «Perdona ahora, Señor, la iniquidad de este pueblo, según tu gran amor». Éxodo 32, 32. Esta es una ilustración vital de que la intercesión no solo refleja compasión, sino que también produce resultados concretos. Moisés asumió la responsabilidad de los pecados de su pueblo, y esto nos enseña que la intercesión requiere un corazón dispuesto a amar y sacrificarse. Cuando oramos por quienes nos rodean, entramos en territorio sagrado. Ser intercesor nos llama a la práctica del amor sacrificial dentro de nuestras comunidades. Esto se refleja no solo en las palabras que decimos en oración, sino también en nuestras acciones cotidianas. En Tito 3:14, la palabra nos dice: «Y que nuestro pueblo también aprenda a hacer buenas obras, a proveer para las necesidades urgentes, para que no sean infructuosas». Por lo tanto, la verdadera intercesión nos impulsa a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a actuar en nombre de quienes nos rodean. Cuando intercedemos, empezamos a ver las necesidades de los demás a través del prisma del amor de Cristo. Un aspecto fascinante de la intercesión es que nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para orar por los demás, nuestros propios corazones a menudo cambian. En Romanos 8, 26, 27, aprendemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras, orando según la voluntad de Dios, cuando no sabemos cómo orar.
Esta intercesión del Espíritu se convierte en nuestra fuerza y nos guía en la oración, ayudándonos a comprender mejor las necesidades espirituales y emocionales de quienes clamamos. Es un ciclo de amor y gracia que involucra tanto a quienes pedimos oración como a nosotros mismos. Recordemos también que, al orar, estamos llamados a reconocer no solo las necesidades de quienes nos rodean, sino también las nuestras. A menudo, mientras clamamos por salud, paz o restauración en la vida de los demás, el Espíritu Santo nos muestra áreas donde necesitamos sanación. Mientras intercedemos para restaurar a los demás, Dios también puede estar trabajando en nuestra propia transformación. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda la respuesta de Dios: Mi gracia os basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta gracia que recibimos nos sostiene mientras nos dedicamos a la intercesión. Nos hace más sutiles a la hora de escuchar lo que Dios hace en el corazón de los demás, y nos ayuda a ejercer el amor y la paciencia, incluso cuando tenemos nuestras propias luchas. Además, intervenir requiere constancia y disciplina. Es esencial que desarrollemos una rutina de oración que se convierta en un hábito. No debemos esperar a que las ocasiones especiales o las crisis clamen. Esto debería ser una parte integral de nuestras vidas. En Colosenses 4:2, Pablo nos anima a continuar firmemente en la oración, velando por ella con acción de gracias. Esto significa que debemos ser intencionados al orar, dedicándole un tiempo específico del día. La perseverancia en la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos enseña a construir un carácter resiliente y firme en la fe. También es vital que no nos desanimemos si las respuestas tardan en llegar. A menudo, desde nuestro punto de vista limitado, podemos asumir que la ausencia de respuesta es una señal de que Dios no está escuchando. Sin embargo, en el Salmo 37:7 se nos instruye: descansa en el Señor y esperadle. Descansar en el Señor en tiempos de espera es esencial, ya que nos conduce a un lugar de confianza y esperanza. Cuando oramos, debemos recordar que Dios es un Dios que responde, pero que también tiene sus planes y tiempos perfectos. A veces la intercesión requiere no solo paciencia, sino también coraje. Orar por situaciones difíciles puede ser abrumador, y a veces nos encontramos con resistencia en nuestro espíritu. Esta es una batalla a la que nos enfrentamos mientras buscamos el rostro de Dios. En Filipenses 4:6 se dice: No os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Esto implica que, al orar, debemos llevar nuestras ansiedades, miedos e incertidumbres a la presencia de Dios, permitiéndole fortalecernos y fortalecernos. A medida que continuamos nuestro camino, también vemos la importancia de la unidad en nuestras oraciones. En Mateo 18:19-20, Jesús nos dice: En verdad os digo, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pregunten, será por ellos mi Padre que está en los cielos. La unidad en la oración genera un poder extraordinario. Al reunirse en grupos o en comunidades de fe, se amplían las intercesiones. Debemos buscar formar alianzas en la oración, pues el Señor es glorificado cuando su iglesia se reúne como un solo cuerpo. Invitemos a otros a unirse a nosotros en nuestras luchas diarias, compartiendo nuestras peticiones y buscando juntos el rostro de Dios. Una práctica que podemos convertir en rutina es crear una lista de oración que aborde necesidades específicas. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados y responsables. Apunta los nombres de todos los que necesitan oración y asegúrate de actualizar esa lista a medida que veamos que Dios responde. Anota las bendiciones, las victorias e incluso los desafíos. Esta práctica no solo nos ayuda a llevar un registro de nuestras intercesiones, sino que se convierte en un testimonio al mirar atrás y ver cuántas veces Dios se ha manifestado. Y por último, nunca olvidemos el poder transformador de la alabanza en nuestra práctica de la intercesión. Mientras buscamos a Dios a través de la oración, llenar nuestros corazones y mentes con himnos y canciones de alabanza nos conecta aún más con su propósito. La adoración no es solo una forma de adoración, es una herramienta poderosa que nos empodera para interceder. En el Salmo 22:3 leemos que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Al adorar, creamos un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios y sentir su amor. Por eso, al abrazar la intercesión como forma de vida, que cada uno de nosotros recuerde que no estamos solos en este camino.
Estamos rodeados por una gran nube de testigos y por hermanos y hermanas que también buscan vivir una vida marcada por la oración, que nos anime y fortalezca el amor de Dios y la intercesión que Él desea que practiquemos, que seamos quienes nunca se cansan de rezar, quienes saben que cada grito es escuchado y que cada una de nuestras intercesiones es una semilla plantada en el corazón de nuestro Dios que transforma profundamente vidas y situaciones. Amén. A medida que avanzamos en la reflexión sobre la intercesión, es esencial recordar el poder que tienen nuestras oraciones para impactar no solo la vida de quienes intercedemos, sino también nuestra propia espiritualidad. Cuando nos dedicamos a orar, entramos en una relación más profunda con Dios, una relación que transforma. Romanos 12:2 nos enseña sobre la importancia de renovar la mente. No os conforméis con este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente para demostrar cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. En la intercesión, esta renovación ocurre cuando nos alejamos de las distracciones del mundo y nos centramos plenamente en la presencia de Dios. La intercesión también requiere que cultivemos un espíritu de humildad. En Lucas 18:10, 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, donde vemos a dos hombres orando. El fariseo se sitúa en una posición de superioridad, mientras que el tabernero, reconociendo su necesidad de misericordia, clama a Dios pidiendo perdón. Esta parábola nos recuerda que la eficacia de nuestras oraciones no está relacionada con la apariencia de justicia, sino con la sinceridad de nuestro corazón. Debemos acercarnos a Dios conscientes de nuestras limitaciones y debilidades, porque Él es el único que puede hacer la obra de restauración. Ser intercesor también implica reconocer el vínculo entre la oración y la acción. En Santiago 2, 15, 16, se nos desafía a mirar a quienes lo necesitan y a considerar cómo podemos ayudar. Y si uno de tus hermanos o hermanas lo necesita y no les das lo que el cuerpo necesita, ¿de qué sirve? La intercesión no es una práctica pasiva. Debe impulsarnos a actuar. Cuando oramos por alguien que está pasando por dificultades materiales o emocionales, debemos estar preparados para hacer la respuesta a esa oración. Esto puede requerir sacrificio, pero es en nuestro sacrificio donde damos testimonio de la verdadera esencia del amor cristiano. Un aspecto importante a considerar en la intercesión es la necesidad de discernimiento. Como intercesores, debemos estar en sintonía constante con el Espíritu Santo. En 1 Juan 5:14 encontramos una promesa poderosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Es en este discernimiento donde encontramos la certeza de que estamos orando según la voluntad de Dios. Esto nos ayuda a evitar oraciones egoístas o egocéntricas, permitiendo que nuestras súplicas reflejen el corazón de Dios. Además, en nuestro camino de intercesión, no podemos perder de vista la importancia de orar por la Iglesia en su conjunto. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, y especialmente por aquellos en posiciones de autoridad. En un mundo tan incierto, la Iglesia necesita nuestra intercesión más que nunca. Debemos orar por los líderes, para que tengan el discernimiento y el valor necesarios para llevar adelante el Evangelio, incluso en tiempos de adversidad. Debemos clamar por la unidad entre los hermanos, para que la luz de Cristo brille en medio de la oscuridad. Y al hablar de la Iglesia, también debemos considerar la importancia de la intercesión para nuestros gobernantes y líderes. En el Salmo 33:12 encontramos la afirmación: Bendito sea la nación cuyo Dios es el Señor. Cuando intercedemos por nuestros gobernantes, estamos invocando la sabiduría y guía de Dios sobre ellos para que gobiernen con justicia y equitación. En Doginan Crónicas 7:14, Dios promete que escuchará a los cielos si su pueblo se humilla, ora y se aparta de sus caminos malvados. Esa es una promesa que podemos hacer. Si la Iglesia se une en la intercesión, podemos ver una nación cambiada. A veces, la intercesión puede parecer una obligación, y en momentos de desánimo es fácil dejar que el peso de la responsabilidad nos paralice. Pausa y respira. Debemos recordar que no estamos solos en este camino. Sin embargo, es en nuestro estado más frágil donde las promesas de Dios pueden brillar con más fuerza. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos incapaces, es precisamente ahí donde Dios puede moverse y realizar su maravillosa obra.
Entonces, al sentir la carga de las luchas del mundo, volvamos la mirada hacia aquel que es la fuente de nuestra fuerza y valor. La intercesión también aporta un aspecto de esperanza y restauración. Cuando oramos, no solo alternamos entre peticiones y súplicas, sino que también sacamos a relucir la esperanza que reside en Cristo. Cuando oramos, no estamos simplemente hablando al viento, estamos generando fuerzas espirituales en la tierra, estableciendo un reino de paz en medio de la agitación. Hebreos 4:16 nos invita a venir con valentía al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Esta confianza proviene de la comprensión de que Dios es un Dios que escucha y responde. Cuando presentamos nuestras oraciones, se nos asegura que la respuesta puede no llegar de inmediato, sino que en su sabiduría y en su tiempo perfecto, Él hará que todas las cosas sean para el bien. También debemos fomentar un ambiente de oración en nuestros hogares y comunidades. Animemos a nuestros amigos y familiares a unirse a nosotros en oración. El aliento mutuo en la intercesión provoca un efecto dominó, generando una cultura de fe y confianza en Dios que puede impactar generaciones. Cuando formamos grupos de oración, aprendemos a compartir nuestras experiencias, nuestras victorias y nuestras batallas. Esto permite a todos ver la realidad de la vida cristiana y fortalece la fe colectiva. Invitemos activamente a otros a unirse a nosotros en nuestro camino de oración, como dijo Jesús en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que cada reunión de oración sea un lugar donde la presencia de Dios sea palpable y donde las vidas se transformen por el poder de la intercesión. Cada alabanza, cada oración, cada momento de comunión debe convertirse en un vehículo que conduzca a la sanación, la restauración y la esperanza para todos. Que una vez más dirigimos nuestros corazones y espíritus para comprometernos plenamente con la intercesión. Recordemos que no solo estamos llamados a orar, sino a ser una voz profética en nuestro tiempo. Interceder es llevar la luz del Evangelio a las zonas de oscuridad. Que nos mantengamos firmes, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. Dios se regocija al ver a su pueblo unido en oración. Él escucha nuestras súplicas, y al hacerlo, nos transformamos verdaderamente en la maravillosa obra de su gracia. Amén. En este camino de intercesión, es imprescindible que abramos los ojos a la magnitud del propósito de Dios para nuestras vidas y la misión que nos encomienda. Cuando miramos la Biblia, vemos que la intercesión siempre ha sido de vital importancia en la obra de Dios. En Génesis 18, encontramos a Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma. Su disposición a clamar por misericordia nos enseña la compasión de un corazón que ama y cuida de los demás. No dudó en pedirle a Dios que perdonara la ciudad, aunque sabía que estaba llena de maldad. Esta historia nos muestra que, con el corazón vuelto al amor, podemos clamar en nombre de quienes están perdidos, incluso cuando la situación parece desesperada. La intercesión que hacemos debe, ante todo, estar motivada por la compasión. En Colosenses 3:12, estamos llamados a poner las entrañas de la misericordia. Esto implica que, al orar, no solo debemos centrarnos en nuestras necesidades, sino también en el dolor y la lucha de los demás. Al ponernos en la posición de intercesores, tenemos la responsabilidad de preocuparnos genuinamente por el bienestar espiritual y emocional de nuestros hermanos y hermanas. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos juntos. En 1 Corintios 12:26 aprendemos que si un miembro sufre, todos sufren con él. Este es el verdadero significado de la unidad en Cristo. También es crucial que nuestras intercesiones estén impregnadas de amor. Al mirar 1 Corintios 13, recordamos que, aunque tengamos todas las habilidades de oración, y aunque podamos decir las verdades más altas, si no tenemos amor, no somos nada. Esta es una verdad poderosa que debemos aplicar en nuestra vida diaria de oración. El amor nos lleva a una posición de vulnerabilidad, al reconocer que todos necesitamos la gracia de Dios. Que pongamos el amor por encima de nuestras oraciones, rezando no solo por quienes complacemos, sino también por quienes no conocemos o por quienes nos han hecho daño. Este acto de amor es un testimonio del carácter de Cristo que vive en nosotros. Además, la perseverancia en la intercesión es un aspecto fundamental que no debe ser descuidado.
En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que no deja de buscar justicia contra el juez injusto. Utiliza esta parábola para enseñarnos la importancia de no rendirse nunca. La oración no debería ser una tarea ocasional, debe ser un compromiso constante y firme. Cuando presentamos nuestras peticiones con fe, debemos recordar que Dios es un Dios que está complacido con nuestra persistencia. En varias partes de las Escrituras se nos anima a no perder la esperanza. Lamentaciones 3, 22, 23 dice que las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque su compasión no tiene fin, se renuevan cada mañana, grande es vuestra fidelidad. Esta fidelidad divina nos anima a seguir orando, incluso en medio de tormentas. A veces, la intercesión puede convertirse en una lucha agotadora. Podemos sentirnos abrumados por la multitud de necesidades que nos rodean. Es en estos momentos cuando necesitamos buscar fortaleza en Dios. En Filipenses 4:13 encontramos la poderosa afirmación de que puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Esta verdad debería resonar en nuestros corazones cuando la carga de la intercesión parece demasiado pesada. Cuando observamos las situaciones que nos rodean, debemos recordar que no estamos luchando solos. El Señor es nuestro sustento. Él es nuestro ayudante en cada batalla que enfrentamos. Un aspecto vital de la intercesión es la necesidad de que nuestra oración vaya acompañada de ayuno. En Mateo 17:21, Jesús destacó la importancia de la oración y el ayuno en situaciones difíciles. El ayuno es un acto de someter nuestra carne al dominio del Espíritu y una señal de que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Nos ayuda a centrarnos en asuntos espirituales y nos da la fuerza para clamar con fervor. El ayuno, combinado con la oración, se convierte en un arma poderosa contra las fuerzas espirituales que pueden oprimirnos. Mientras buscamos madurar en nuestra vida de oración, también debemos estar abiertos al aprendizaje y al crecimiento espiritual. En Colosenses 1, 9, 10, Pablo oró para que los creyentes en Colosas se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esa oración también debería ser nuestra. Siempre debemos aprender, buscando más de Dios y de su dirección. A través del estudio de la palabra y la meditación, nuestras oraciones se vuelven más robustas, alineadas con la verdad de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer mediante la intercesión. En 1 Pedro 2:9 se nos describe como un pueblo elegido, un sacerdocio real. Nuestra identidad en Cristo nos impulsa a orar con comprensión, sabiendo que somos representantes del cielo en la tierra. No solo eso, sino también que nuestras intercesiones pueden tener un impacto eterno en la vida de las personas. ¿Y qué hay del impacto de la intercesión en las generaciones futuras? Cada oración hecha a favor de nuestros niños y jóvenes crea un legado espiritual que puede trascender el tiempo. No solo debemos orar por quienes nos rodean, sino también recordar clamar por quienes aún no conocen a Jesús. Cuando ofrecemos nuestras intercesiones por las nuevas generaciones, estamos plantando semillas que pueden traer fruto eterno. Que nos unamos en oración por nuestros jóvenes, orando para que tengan el valor de testificar y llevar el amor de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente escuchar su voz. Mientras dirigimos nuestro corazón a la intercesión, que esto se convierta en una expresión viva de nuestro amor por Dios y por los demás. Debemos ser conocidos como aquellos que persisten en la oración, están dispuestos a sacrificarse y creen en el poder transformador del Señor. Nunca subestimes el impacto de una vida dedicada a la oración, ya que pequeñas intercesiones pueden tener grandes repercusiones. Así que, al mirar nuestra práctica de oración, que nos motivemos a ir más allá, a profundizar y a comprometernos más. Que cada uno de nosotros encuentre alegría en la intercesión y se dé cuenta del privilegio que tenemos de ser canales de bendición, esperanza y amor. Que Dios nos fortalezca, que nos enseñe a orar y que nuestras vidas sean testigos de su poder en acción. Amén. Al reflexionar sobre la intercesión, se nos recuerda constantemente el profundo impacto que las oraciones tienen en las vidas que nos rodean. A menudo, los cambios que buscamos llegan a través de la sencillez y sinceridad de un corazón que clama a Dios. Es esencial que reconozcamos que en cada acto de oración existe una implicación divina que trasciende nuestra comprensión humana. Dios, en su soberanía, utiliza nuestras intercesiones para moldear y transformar vidas. Recordemos la historia de Ana, la madre de Samuel,
que en 1 Samuel 1 nos presenta un ejemplo extraordinario de intercesión. Ana era una mujer angustiada, desolada y desolada, y cuando vino al Señor en ferviente oración, hizo un voto: si me das un hijo, yo lo daré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Su oración no era solo una petición, fue una entrega. La intercesión de Ana hizo que Dios la escuchara y, en su gracia, le concediera un hijo que se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Esta narrativa nos enseña que nuestras oraciones no solo pueden cambiar nuestras circunstancias, sino también moldear el futuro de generaciones. Cuando intercedemos por quienes nos rodean, es importante también recordar orar por nuestro propio crecimiento espiritual. La oración debería ser un diálogo continuo con Dios, no un monólogo. En Efesios 6:18, estamos llamados a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, y vigilando con toda perseverancia. Esto requiere que estemos continuamente comprometidos, en un estado constante de preparación espiritual. Cuando oramos para que Dios transforme nuestras propias vidas, también somos agentes de cambio en las historias de los demás, reflejando el amor de Cristo en la tierra. A veces, si nos sentimos desanimados o dudosos tras oraciones sin respuesta, esto es completamente normal, pero es vital que no perdamos la fe. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:7. Caminamos por fe, no por vista. La oración es un ejercicio de confianza en Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La visión espiritual que Él nos ofrece nos ayuda a ver más allá de las circunstancias terrenales. Cuando perseveramos en la oración, estamos reclamando promesas eternas y creyendo que Dios está actuando, incluso cuando nuestros ojos físicos no pueden percibirlo. Como intercesores, también debemos ser conscientes de la necesidad de orar en unidad. En Hechos 1:14, los discípulos se unieron en oración tras la ascensión de Jesús. Este sindicato no era solo una reunión, fue una colaboración poderosa que preparó el camino para Pentecostés. La unidad en el grito aporta una fuerza especial. Cuando oramos en comunidad, creamos un entorno propicio para que Dios actúe de maneras poderosas y sobrenaturales. Por tanto, es nuestra responsabilidad, no solo individualmente, sino colectivamente, animarnos mutuamente a persistir en la oración. Piensa en cuántas vidas se han transformado con un simple acto de orar juntos. Cuando nos reunimos, estamos dando testimonio al mundo de que, en medio de la diversidad y fragmentación de la sociedad, existe un único lazo que nos une: Jesucristo. Esta unidad debería ser evidente en nuestras comunidades, en la forma en que intercedemos y nos apoyamos mutuamente en tiempos de necesidad. Como dice el Salmo 133:1, «Oh, qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan en unidad». Seamos, por tanto, aprovechadores de este lenguaje de intercesión, permitiendo que no solo cambie nuestras vidas personales, sino que también marque la historia que nos rodea. La intercesión no es solo una tarea religiosa, es una vocación sagrada. Es la expresión del amor de Dios por los perdidos, el grito por justicia divina en situaciones de opresión, la búsqueda de restauración y sanación en corazones rotos. Por último, al cerrar este momento de reflexión, os invito a uniros en oración, que alcemos nuestras voces como un solo cuerpo ante el Señor. ¿Qué te gustaría clamar al Señor en este momento? No se trata solo de tus necesidades, sino de lo que tienes en el corazón sobre quienes te rodean, tu comunidad, tu familia. Permite que el Espíritu Santo actúe en ti, guiando tus palabras y sacando a relucir las necesidades que deben presentarse al trono de la gracia. Que la práctica de la intercesión se convierta en un modo de vida para todos nosotros, un reflejo de nuestro amor por Dios y por el prójimo. No subestimes el poder de una oración. Cada grito tiene un valor eterno. Que el Señor nos permita ser intercesores dedicados, confiados en su fidelidad y dispuestos a ver cómo se producen cambios maravillosos a partir de nuestras súplicas. Amén.